Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En la clase pasada presentamos el tema de las series de Fourier, es decir, una función que cumple ciertas propiedades, en particular que tuviera un cierto periodo y algunas condiciones de continuidad. Definimos los coeficientes de Fourier, con los cuales podemos construir una serie de Fourier asociada a la función. Y en la misma idea de las series de Taylor, nosotros nos gustaría que esa serie represente de alguna forma la función. En el caso de Taylor teníamos que bajo ciertas propiedades de la función, la serie de Taylor converge a la función. Y ahora nosotros también vamos a decir que bajo ciertas propiedades de las funciones periódicas, la serie de Fourier converge a la función, o algo relacionado con la función, como ya veremos. Entonces, la suma parcial de una serie de Fourier, en algunas partes le llaman polinomio de Fourier. La verdad no he visto mucho que lo utilicen la palabra polinomio porque estrictamente hablando no es un polinomio, pero es una representación en suma de términos. Si algunos le llamarán polinomio en seno de omega t y coseno de omega t. Ya explicamos esto en la W, pero típicamente uno usa la letra omega para esto. Los polinomios de Fourier de orden m de la función periódica f con periodo t es lo que aquí está definido. Ahora dice f sub m, un subíndice. Tenemos la sub 0 sobre 2 fuera, que ya explicamos por qué es un caso especial y por qué ponemos este dividido por 2 fuera. Más, si aquí están hablando de polinomio en el sentido de suma finita, debería ser no una serie, debería ser llegando hasta m. Ya veremos por qué. Y los términos generales que bien conocemos, donde el W es 2pi dividido t mayúscula y los coeficientes a sub n y b sub n son dados como en la clase anterior. Las fórmulas con las integrales obtenidas a partir de la f. Revisemos un ejemplo. El polinomio Fourier de orden 3 de la función diente de cierre de la clase anterior. Esta función está dada por la fórmula f de t igual a pi menos el valor absoluto de t, una función par, además definida en el intervalo desde menos pi hasta pi. Entonces esta función tiene una serie de Fourier con los coeficientes que encontramos en aquella ocasión, y aquí tenemos el f sub 3 de t. Entonces les voy a mostrar cuál era la función y cuáles eran los coeficientes que habíamos encontrado. Como hemos mencionado, f de t está definido por la fórmula pi menos valor absoluto de t, con t entre menos pi y pi. Función par, define un intervalo simétrico alrededor del 0, así que la parte de las funciones seno, entre comillas, no aparece. O sea, todos los coeficientes b sub n son iguales a 0. No en la serie solamente usando coseno. Además, la sub 0 es pi sobre 2, vimos en aquella clase, lo cual ya veremos que es justamente el valor medio de la función. Y a sub n es 4 sobre n cuadrado pi para todo n mayor o igual que 1. Entonces, disculpen, esto solamente para los impares. Y a sub n es 0 para todo n mayor o igual que 1 que sea par. Eso es lo que me faltaba explicar. Entonces, cuando nosotros calculamos el coeficiente a sub n para n positivo, usamos la fórmula adecuada. En alguna parte apareció 1 más o menos, no recuerdo, menos 1 elevado a n, una cosa así, que se anulaba para el caso par y que era 2 para el caso impar. Entonces eso hacía que se anularan todos los términos impares y solamente aparecieran los términos pares. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Con eso nosotros tenemos la serie de Fourier. No sabemos todavía que sea igual con la función o algo relacionado, pero si nosotros cortamos con una suma parcial vamos a tener una expresión que nosotros esperamos que sea parecida a la función. Entonces, por ejemplo, si cortamos con el término de orden 3, aquí le llaman polinomio Fourier de orden 3, ya dijimos el tema de la palabra polinomio aquí. Es entonces quedarnos hasta el término con n igual a 3. Entonces tenemos pi medios, o sea, dijimos que los b sub n son todos 0, nos queda el pi medios, nos queda el a sub 1 que es 4 sobre pi por coseno de t, más
4 sobre 9pi, que el a sub 3 por el coseno 3t. Y no hay más términos porque los otros son, digámoslo así, con orden superior que hemos prefijado. Así que tenemos un polinomio de deseos naturales. El gráfico de la función es, aquí está en blanco, así que vamos a cambiar de programa para mostrar cómo se ve el gráfico de la función y de algunos polinomios, lo que hemos llamado polinomio Fourier, para aproximar la función que queremos. Por lo cual nuevamente detenemos la grabación. Y bien, aquí tenemos un gráfico de la situación. Lo que está con color negro, el gráfico de la función y igual pi menos valor absoluto de x, que bueno, no es periódica, por eso se va para el lado negativo. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es considerar el gráfico solamente entre menos pi y pi, y repetir ese triángulo hacia la derecha y hacia la izquierda, infinitamente. Con eso queda la función tipo diente de sierra de la que estábamos hablando de la clase anterior. Con algunos colores adicionales están las aproximaciones usando las sumas parciales de la serie de Fourier. Si nos quedamos con el a sub 0 medios, que viene a ser el valor medio de la función, tenemos esta línea horizontal con color gris, que sería pi medios. Dijimos que los b sub n, o la parte de la función seno, no aparece, porque la función es par. Y en cuanto a los términos, los coeficientes que acompañan los cosenos de un número par por x no aparecen. El que acompaña el coseno de x, o sea, el que llamamos de orden 1, es el que está con rojo. Nosotros vemos que lo que está con rojo se parece a la función original, entre menos pi, y si nosotros repetimos eso periódicamente, se va a aparecer hasta cierto punto. Ahora si consideramos el de orden 3, que es el que daba la figura, obtenemos lo que está con azul, que se parece más a la función que nosotros tenemos. Vamos a esconder este. Eso se parece más a lo que nosotros queremos obtener. Y hemos graficado uno adicional, que sería el de orden 5, que nosotros podemos ver se parece más todavía a la función. Así que nosotros tenemos la esperanza de que a medida que nosotros vamos agregando términos, vamos a tener una representación cada vez más exacta de la función periódica que nosotros queremos. Esa es la idea por medio de las sumas parciales y las series de Fourier. Visualmente, el f sub 3, el que habíamos graficado con color azul anteriormente, es una aproximación razonable de la función. Sin embargo, el f sub 3 es diferenciable, es infinitamente diferenciable de hecho, y la función original no lo es. Tiene algunas puntas en 0, en pi, en menos pi y otras partes, así que estamos utilizando una función derivable para aproximar una función que es continua en el caso, pero no es derivable. Entonces vamos a recordar la definición de una función continua a trozos, como dice aquí, o continua por partes o por tramos, en un intervalo desde A hasta B. Eso significa que nosotros podemos dividir el dominio, el intervalo AB, en una cantidad finita de intervalos más chicos, o sea, a través de una partición. Y la función restringida a cada intervalo de la partición, al interior en realidad, es continua. Por eso aquí habla de funciones f1, f2, así hasta f sub k, de modo que la f sub i es continua en los intervalos desde x y menos 1 hasta x sub i, y la f restringida es f sub i en el interior. Cuando pasa esto, como en los ejercicios propuestos de la clase pasada, nosotros podemos calcular la integral de la f como la suma de las integrales de las funciones en los intervalos que correspondían. Es decir, tengo dividido una cantidad finita de intervalos, en cada intervalo calculo la integral y después sumo. Ahora, si nosotros tenemos una función continua por tramos y la multiplicamos por una función continua, como es el caso de los cosenos n omega t y seno n omega t, volvemos a tener funciones continuas por tramos. Así que los coeficientes de Fourier se pueden calcular, para el caso de hacer una suma de integrales, por medio de la misma fórmula dada por una función periódica y continua.
En otras palabras, si nuestra función de partida es continua por tramos, podemos calcular los coeficientes de Fourier. Si fuera continua con una sola integral, y si fuera discontinua, o si tuviéramos fórmulas distintas en distintos intervalos, podemos hacer una suma integral. Y aquí viene la pregunta: ¿dónde converge la serie Fourier de una función? Eso se puede interpretar de dos maneras, como en qué puntos del dominio converge la serie de Fourier de una función, para lo cual tenemos que pedir ciertas hipótesis, y también viene el caso preguntar a qué converge. Y en ambos casos nosotros tenemos una respuesta dada por este teorema. Así que si nosotros tenemos una función f definida en los reales, periódica, y que tiene derivada continua por tramos, o sea, la función puede ser discontinua, pero hay una parte finita de puntos donde hay problemas con la continuidad o con la continuidad de la derivada. Todas las otras partes es derivable continuamente, así que tenemos la serie Fourier de una función de ese tipo, con derivada continua por tramos, converge una función en cada t, donde la función es continua. Y si la función es discontinua en algún punto, entonces la f posee límites laterales que, bueno, van a ser distintos, pero van a existir. Eso lo vamos a llamar como f de s menos y f de s más, para abreviar los límites laterales. Tenemos que la serie Fourier de la función converge en un punto de este tipo al promedio de los límites laterales. Entonces, para explicar de manera más simple, tenemos un punto donde la función es discontinua. Pongamos por caso que el límite por izquierda sea 0 y que el límite por derecha sea 1. Y bajo las condiciones que tenemos ahí en el teorema, la serie de Fourier converge, pero a mitad de camino entre los dos límites laterales. Independiente de si ahí está definida o no, y si caso que estuviera definida cuánto vale, eso no importa mucho porque calcula los límites laterales, calcula el promedio de esos dos, y ahí tienes el valor de la función. Entonces, para esos casos, tenemos que la serie Fourier es igual al promedio de los límites laterales. Por ejemplo, determine la serie Fourier para la función periódica con periodo 2, dada por f de t igual menos 1 si el x está entre menos 1 y 0, y 1 si el x está entre 0 y 1. Fíjense que esa función, o sea, esta fórmula no define la f ni para el 0, ni para el 1, ni para el menos 1. Y si usamos la periodicidad, la función no está definida en todos los números enteros. Sin embargo, como estamos definiendo los coeficientes de Fourier a través de integrales, en un intervalo de largo finito, por ejemplo, un intervalo largo 2 en este caso, entonces vamos a poder calcular igual. Vamos a separar en dos integrales, vamos a tener una fórmula en cada integral y vamos a poder calcular igual. La pregunta: ¿dónde no es continua la f? Que en el fondo ya lo hemos respondido, que serían los números enteros. ¿Y la serie de Fourier de la f converge en esos puntos? Bueno, según el teorema debería ser convergente en esos puntos, y lo interesante va a ser a cuánto converge, que es lo que vamos a ir respondiendo. Entonces, debido a que t es igual a 2, el periodo de la función es igual a 2, entonces vamos a tener que utilizar en la fórmula omega igual a pi. O sea, vamos a usar al principio seno de npi, coseno de npi, que son periódicas, con periodo 2. Y así. Además, la función es impar, así que todos los coeficientes de Fourier asociados a cosenos, todos los a sub n, incluido la sub 0, van a ser iguales a 0. Así que me quedo con una serie Fourier donde solamente aparecen las funciones seno. Y usando la simetría, tenemos que b sub n es la integral de menos 1 a 1 de la f por el seno de n pi t. Fíjense que la función f es impar.
como hemos dicho, las funciones seno de n, pi, t también son impares, así que podemos integrar desde 0 hasta 1 y multiplicar por 2. O sea, el producto de estas funciones es par. Integramos desde 0 hasta 1, multiplicamos por 2. Y ahí, entre 0 y 1, sabemos que la f vale 1, así que tenemos que escribir esto. La integral desde 0 hasta 1 de seno de n pi t. Escribimos la primitiva, que es menos coseno de n pi t dividido por n pi, y el 2 que estaba afuera. Se evalúa entre 0 y 1. Vamos a anticipar qué es lo que viene de ahí. Ese es menos 2 sobre n pi, coseno de n pi, menos 1. Y ustedes saben que el coseno de n pi es menos 1 a la n. Entonces eso es lo que deberíamos obtener en la página siguiente. De hecho, menos 2 sobre n pi, por lo que les había mencionado anteriormente. Ustedes saben cómo se comporta eso según la paridad del n. Si el n es par, me queda 1 menos 1 igual 0. Si el n es impar, me queda menos 2 aquí. Me queda menos 1, que es menos 2, por menos 2 es 4. Así que eso es lo que nosotros tenemos. O sea, los únicos términos distintos de 0 en la serie de Fourier son los asociados a seno y con n impar. De este modo, como ya mencionamos en la clase pasada, vamos a tener una suma con n impar, entonces reescribimos como 2k menos 1 con k natural, empezando en 1. La serie de Fourier va a ser 4 sobre pi, la serie, 1 sobre 2k menos 1, seno de 2k menos 1 pi por t. Y aquí tenemos explícitamente los primeros términos. 4 sobre pi, seno de pi t. Más... aquí lo que me está faltando, no debería ser un tercio. A ver. Si reemplazamos n por 3, 4 sobre 3 pi. O sea, 4 sobre pi por un tercio. Después 4 sobre pi por un quinto. Ya entendí lo que pasó. Aquí ustedes ven que hay un paréntesis grande que no se abrió nunca. Se tiene que abrir aquí. Ahí está. Note que esta función es continua excepto en lo entero. O sea, la función original es continua excepto en lo entero, como ya os he mencionado. En tales puntos la f salta de menos 1 a 1 o de 1 a menos 1. Entonces el promedio de esos puntos es 0, así que la suma de la serie Fourier es 0 en los valores enteros de t. Lo cual ustedes pueden verificar. Si el t es un número entero, tenemos el seno de un número entero por pi, que es 0, así que esta serie es igual a 0. Así que si nosotros tomamos las sumas parciales, todas esas sumas parciales pasan por 0 cuando reemplazamos t por un número entero. Y de hecho aquí no lo dicen, pero deberíamos de graficarlo. No la función, porque es un poco más difícil de definir, pero sí las series que estamos obteniendo aquí. Entonces vamos a pausar un poquito la grabación y vamos a graficar algunos de estos. Algunas de las sumas parciales. Y bien, aquí nosotros tenemos todavía no el gráfico de la función. Recuerden nuestra función que estamos considerando, la f está definida como 1 entre 0 y pi. No, vamos a hacer una corrección. Esto está ajustado a periodo 2pi. Entonces vamos a corregir. Vamos a volver sobre la grabación una vez que corrija eso para el periodo correcto. Y bien, vamos a mostrar algunos gráficos de alguno de lo que hemos llamado polinomios de Fourier para mostrar la aproximación a la función que nosotros queremos. La función que nosotros queremos aproximar está definida como 1 entre 0 y 1 y como menos 1 entre menos 1 y 0. Y aquí tenemos el polinomio de orden 1, que no parece ser una aproximación muy buena, especialmente cuando nos acercamos a los puntos de discontinuidad. Aquí hay un intervalo muy grande alrededor del 0, donde la función no se parece con el 1 en el lado positivo, ni con el menos 1 en el lado negativo. Y además, como
intuitivamente si nos movemos de izquierda a derecha, la función en algún momento vale 1, pero después tiene que tomar vuelo para regresar. Entonces en alguna parte se pasa de lo que nosotros queremos. La aproximación no parece ser muy buena. Pero vamos a comparar con la siguiente, que era hasta el orden 3. Esa función ya parece aproximar un poco mejor. Como que va y viene, pero parece aproximar mejor el 1 aquí. También pasa por el 0 donde tiene que pasar, que son los números negativos. Vamos a comparar con la siguiente, que parece ser mejor. También hace varios ida y vuelta alrededor del 1 y también alrededor del menos 1. Y vamos a tomar una más. Entonces aquí como que se empieza a notar que estamos aproximando en el fondo a la función del 1 en la parte positiva y acá el menos 1 en la parte negativa. Y ustedes se pueden imaginar qué es lo que va a pasar si nosotros agregamos más términos de la serie. Vamos a tener un ida y vuelta un poco mayor y vamos a tener una aproximación cada vez mejor y siempre pasando en la parte de los límites laterales por el 0. O sea, donde la función original era discontinua, por ejemplo, era discontinua para x igual a 0 por los límites laterales que eran menos 1 y 1, siempre pasamos por el 0. Entonces estamos utilizando funciones que son en el fondo infinitamente derivables y que nosotros esperamos que para muchos efectos sea una buena aproximación de la función original. Y bien, vamos a lo siguiente, que son las series seno y series coseno de Fourier. Lo que estaba revisando en este material, la idea es que tenemos una función definida en un intervalo desde 0 hasta algún valor, y nosotros queremos extenderla, vamos, si es desde 0 hasta un a, nosotros queremos extender la función para que sea definida desde el menos a hasta el a, y en la parte negativa la vamos a definir de manera conveniente para que la función sea par o sea impar, según el caso. Y como ya hemos comentado, si la extensión es par, solamente van a aparecer los términos asociados a los cosenos, y si la función extendida es impar, van a aparecer solamente los términos asociados a los senos. Y de ahí el nombre de serie seno y serie coseno de Fourier. Entonces, hemos observado que las funciones pares no tienen términos seno en su serie Fourier, o sea, van acompañados por coeficientes cero, y las funciones impares no tienen términos cosenos, o sea, tienen términos cosenos multiplicados por 0, incluido el a sub 0 sobre 2, que es igual a 0. En algunas aplicaciones es necesario determinar una representación en serie Fourier para una función que está definida en un intervalo, como bien mencionamos, desde 0 hasta a. Y queremos que esa representación no tenga términos seno, o que no tenga términos coseno. Entonces nosotros vamos a extender, aquí debería ser el dominio de la función, al intervalo desde menos a hasta 0. O sea, al final de cuentas va a estar definida de menos a hasta el a. Y nosotros en la parte negativa la estamos definiendo de forma conveniente para que la extensión sea par o sea impar. Si nosotros queremos que la extensión sea par, en la parte de los números negativos tenemos que definirla igual que el f del menos t. Por ejemplo, si el a fuera igual a pi, y nosotros queremos definir f en menos 1 como f de 1, igual. F de 2 como, o sea, f de menos 2 como f de 2 y así. Y no solamente para el 1 y el 2, sino que para todos los que están en esa parte negativa. Si queremos hacer una extensión impar, tendríamos que definir f de t para un t negativo como menos f de menos t. Y luego terminar la serie de Fourier considerando la extensión con periodo t igual a 2a. Y obviamente al calcular los coeficientes usamos la paridad, o sea, usamos un integral desde menos t hasta t y usamos la paridad para en el fondo integrar desde 0 hasta t y multiplicar por t. Vamos a un ejemplo. Determine la serie coseno de Fourier de la función g de t igual pi menos t en el intervalo de 0 hasta pi. Ahora, este ejemplo es conveniente para nosotros porque esa función pi menos t tiene su gráfico en el primer cuadrante, es un segmento que conecta el punto 0, pi con el punto pi, 0. Entonces tiene un segmento recto. Y como queremos una serie coseno, tenemos que hacer la extensión par. En la parte negativa vamos a tener justamente completado el triángulo con el que trabajamos antes.
O sea, vamos a recuperar la función que trabajamos en la clase anterior. Así que la extensión par es lo primero que tenemos que hacer. La extensión par al intervalo de menos pi hasta pi es la función definida como pi menos valor absoluto de t. Así que la serie de coseno de Fourier es justamente lo que habíamos encontrado en aquella ocasión, que es pi medios más la serie k desde 1 hasta infinito de esta fórmula 4 sobre pi 2k menos 1 al cuadrado coseno de 2k menos 1 por t. Es lo mismo que habíamos hecho antes. Es decir, primero fabricamos la extensión par, recuperamos la función que habíamos llamado como diente de sierra y tenemos la misma serie de Fourier de antes. Ejemplo 2. Determine la serie seno de Fourier de la función h, definir el intervalo de 0 hasta 1 como siendo igual a 1. Ahora, aquí ocurre algo interesante o sea, si lo comparamos con la anterior. En el anterior, nosotros teníamos eso, hacíamos la extensión, y en el ejemplo anterior, si nosotros reemplazamos t por menos pi o t por pi, obtenemos el mismo resultado que es 0. Entonces, al momento de, digámoslo así, de pegar ese gráfico con los que venían después, nos quedaba algo continuo. Nos queda la función que llamamos como diente de sierra, que a fin de cuentas es continua, además de periódica es continua. Aquí no ocurre eso. Digamos, al momento de hacer la extensión impar, que es lo que nosotros necesitamos para la serie seno, vamos a tener que redefinir en el 0. O sea, si usáramos la fórmula directamente, vamos a tener que antes de 0 vale menos 1. Pero en el 0 tenemos la discontinuidad. Entonces, en el fondo, nosotros podemos redefinir en el 0 como queramos. Y aquí dicen, bueno, redefinamos como 0, que es justamente el promedio de los límites laterales. Y nos queda además una función impar. Entonces, la extensión impar es igual a menos 1 entre menos 1 y 0. Fíjense que es abierto en los dos extremos. Y es igual a 1 entre 0 y 1, que fíjense también es abierto en los dos extremos. Excepto que la función no está definida en el 0. No importa para efecto de la serie Fourier. Y justamente no jugársela por una representación en el menos 1 y en el 1 es justamente por el efecto de pegado que vamos a hacer al repetir de forma periódica, que es lo que hace la serie Fourier. Quizás para poder hacer un buen pegado tendríamos que definir en el menos 1 y en el 1 como iguales entre sí e iguales a 0, por el tema de los límites laterales ahora. Eso es otro tema que se nota sobre todo cuando calculamos la serie. Lo importante es que la serie, o sea, la función obtenida como extensión impar es justamente el ejemplo anterior. O sea, salvo por 3 puntos en el dominio, vamos a tener menos 1 en el caso negativo y 1 en el caso positivo. Y para el ejemplo anterior ya hemos calculado la serie de Fourier, así que la serie obtenida es la serie seno de Fourier de la original. Y ahí tenemos la fórmula. No sé si quieren preguntar algo sobre lo que hemos revisado durante esta clase, lo pueden hacer ahora. Entonces, ya para ir cerrando la clase, vamos a mostrar la última página, que son los ejercicios propuestos. Primero es determinar la serie seno de Fourier de la función definida como f igual a t en el intervalo de 0 hasta 1. Entonces hay que empezar con la extensión impar, ver qué es lo que nos queda. Después determinar la serie coseno de Fourier para la misma función de antes. Ahora obviamente la extensión va a ser una extensión par, así que nos va a quedar con una fórmula distinta.
Y finalmente, determinar el valor de la serie de los 1 sobre los impares al cuadrado. O sea, 1 más 1 sobre 3 al cuadrado, más 1 sobre 5 al cuadrado, más 1 sobre 7 al cuadrado, y así. Lo cual uno esperaría que esté relacionado con lo que han hecho aquí arriba. Es decir, a partir de alguna de estas dos, serie seno o serie coseno, ustedes probablemente puedan rescatar esta serie y puedan decir ahora sí que es igual a un cierto número. O sea, decir que esta suma es igual a algo conocido. No les voy a contar, digamos, cómo se hace, pero debería estar relacionado con lo que hicieron arriba. Así que esto nos da, entre otras cosas, algunas estrategias para calcular el valor de alguna serie que antes sabíamos que era convergente, pero no sabíamos explicar a cuánto convergía. Ahora vamos a saber explicar a cuánto converge. Así que, bueno, para que lo hagan ustedes, no les voy a comentar el detalle de cómo se hace, ni menos el valor al que tienen que llegar. Eso queda para ustedes. Así que ya para ir cerrando la clase, vamos a ver al principio para explicar rápidamente lo que hemos hecho hoy, a modo de resumen. Hemos hablado sobre convergencia de series de Fourier. Hemos explicado que cuando uno tiene una serie de Fourier, podemos restringirnos a una suma parcial, que debería ser hasta un m, y por lo tanto vamos a tener una función infinitamente derivable, que es una suma de funciones senos y cosenos, más una constante, que debería ser una buena aproximación para la función con la que estamos trabajando, una función periódica, más alguna hipótesis de continuidad. Lo revisamos a través de un ejemplo. Mostramos un gráfico de que esta función aproximaba la función que llamamos como diente de sierra en la clase anterior. Hemos explicado que cuando las funciones son continuas por tramos, nosotros podemos calcular igualmente los coeficientes de Fourier, y eso lo vamos a utilizar para el enunciado del teorema, importante de esta clase. El teorema dice lo siguiente: si tenemos una función f periódica que tiene derivada continua por tramos, entonces la serie Fourier converge a algo relacionado con la f. En general no a la misma f. Ahora, ¿qué vamos a tener? Si la función es continua en un cierto punto, vamos a tener que la serie Fourier converge a la f del punto en cuestión. Sin embargo, si la f es discontinua en un cierto punto, la serie Fourier converge al promedio de los límites laterales. Esto lo vimos manifestado en un ejemplo particular, donde mostramos los gráficos y pudimos al menos corroborar con algunas de las sumas parciales de que estas se van acercando de cierta manera a la función original. Y terminamos hablando de serie seno y serie coseno Fourier, en el cual la idea es tener una función definida en un intervalo de 0 hasta un a positivo y extenderla al intervalo desde menos a hasta a, de manera que sea una función par o una función impar. Y para esta extensión calcular la serie Fourier. Si la función es par, tenemos una serie solamente con cosenos, por eso se le llama serie coseno de la función original. Y si la extensión es impar, solamente tenemos funciones seno, por eso se llama serie seno de Fourier de la función original. Lo vimos con algunos ejemplos. Justamente los ejemplos que están aquí era para recuperar los ejemplos que habíamos revisado en esta clase y la clase anterior. Y bien, eso cierra la clase de hoy. Como siempre, gracias por su atención. Nos estamos encontrando en una próxima oportunidad.